Pues realmente es un tema que casi no se toca en las congregaciones, que es el homicidio, pero es algo que todos y cada uno de nosotros en su momento estamos de cierta manera expuestos a este acto, regularmente de una manera involuntaria, pero expuestos a esto. Entonces, uno, de cierta manera, si comete alguna falla, hay la manera de repararlo. Por ejemplo, si yo robo, ¿qué hago? Me arrepiento y voy con la persona y le digo: ¿sabes qué? Ten esto, no me pertenece, es tuyo. Restituimos el daño. Si yo miento, hago exactamente lo mismo. Le digo: ¿sabes qué? En su momento te mentí, la verdad es esta y esta. Y reparamos el daño. Y hasta cierto punto pues es permisible y es una situación, aunque muchas veces incómoda, pero relativamente fácil. Si yo hago falso testimonio contra alguien o hablo mal de alguien, ¿qué tengo que hacer? Me arrepiento y voy con la persona y le digo: ¿sabes qué? La verdad, hablé mal de ti, no quise decir esto, te ofendí a espaldas tuyas, restituyo el daño. Pero ¿qué pasa si cometo un acto de homicidio? ¿Qué manera hay de restituir el daño? Me podré arrepentir delante de Dios y delante de la sociedad, pero el castigo lo voy a llevar. Entonces es muy importante, pues sabemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y el homicidio es el acto más cruel y detestable que el hombre pueda cometer en su vida. Cuando un evento de esta naturaleza se da, por un lado queda una familia dolida, con un fuerte pesar, y además queda también en alguno de la familia o en alguna persona cercanas a ellas un deseo fuerte de venganza. Entonces tenemos que de cierta manera pues entender esto, porque son palabras, en la Biblia viene mucho acerca de esto. Ahorita vamos a ver si el Señor está de acuerdo con el homicidio o no está de acuerdo. Si estará de acuerdo, bueno, la muerte se tiene que dar, pero qué formas de morir son permisibles en la Biblia. Entonces por otro lado, ¿qué queda? Queda una persona manchada con sus manos de sangre. Sus manos manchadas de sangre, queda una persona repudiada por la sociedad y también castigada por las leyes divinas y por las leyes terrenales. Voy a irme al primer versículo, que está muy trillado, pero ese nos abre el panorama general. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino ¿qué? Para hurtar, matar y destruir. Y estas son palabras de Jesús, y dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí hay dos vertientes: una que habla de muerte y destrucción, y la otra que habla de vida y vida en abundancia. Y fue escrita por Jesús, pero menciona a otro personaje. Jesús dice: ¿sabes qué? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque es el hacedor de vida. Y en ningún momento habrá de estar de acuerdo con la muerte de la persona en el sentido trágico o en el sentido criminal. Habrá la muerte natural, y lo menciona: en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero ahorita se trata en la cuestión criminalística. Cabe enseñar que no soy, decías algo, que soy criminólogo. No tanto, llevo solamente un diplomado para poder ejercer lo que viene siendo la documentoscopía o la grafoscopía, para saber si un documento está alterado o no, con sus firmas y todo ese detalle. Bueno, entonces vemos dos vertientes aquí. Una donde habla del ladrón. ¿El ladrón quién es? El que incita a que nosotros de cierta manera cometamos el acto de homicidio.
por un lado. Y la otra vertiente dice, ¿sabes qué? Yo he venido para que den vida y la tengan en abundancia. Y nosotros cuando aceptamos a Cristo, de cierta manera, pasamos a la otra línea. Deseamos que la persona tenga vida y que la tenga en abundancia. De cierta manera yo le hablo de la palabra. Si estaba ahí a punto de morirse, oro por él y a lo mejor la persona sanó y hay contentamiento en nosotros porque estamos en la línea de Jesús. El lineamiento que teníamos anteriormente, estábamos en la línea del ladrón, que es Satanás también, y ese es el que impulsa a que cometamos todo acto de injusticia, aún la muerte de las personas. ¿Estamos bien? Vamos a ver el significado de homicidio. Esto está muy interesante, ¿no? El significado de homicidio es el acto voluntario o involuntario de privar de la vida a una persona. Entonces, cabe la aclaración que aunque sea involuntario, de todas maneras nos convertimos en un criminal o hacemos un acto criminal. A lo mejor de cierta manera no tan penado, pero sí castigado. Entonces tiene sus reglas, tanto en la Biblia como en lo secular, tiene sus reglas. El homicidio involuntario, también llamado doloso en términos jurídicos, es el acto que se comete con la suma intención de privar de la vida a una persona. Yo creo que es lógico, ¿no? Comete el acto a sabiendas del daño que va a causar. Es con alevosía, es con ventaja o lo que queramos ponerle o agregarle más. Por otro lado, el acto involuntario, el homicidio involuntario o culposo, que también en términos jurídicos se llama así, es aquel que se comete sin la intención de privar de la vida a la persona. Y principalmente son 3 puntos. 1, por negligencia, imprudencia e impericia. Estos 3 puntos nosotros como humanos estamos sujetos a caer en esto. Aún siendo peritos en lo que hagamos o tengamos mucha pericia, estamos sujetos a caer en esto. Algunos de ellos pudieran hacer accidentes vehiculares, por ejemplo. Yo ya tengo 30 años o más manejando mi automóvil y a medida que pasa el tiempo uno va viendo menos. En mi caso así es. Y de momento voy manejando, no veo que el semáforo está en rojo, me lo paso, arroyo a alguien y lo mato. Ahí me meto en un broncón, siendo cristiano o no cristiano. Estamos todos expuestos a esto. Desde el momento mismo que traemos un automóvil o manejamos un automóvil, tenemos estamos propensos a caer en esto. Lo primero que tengo que hacer aquí, ¿qué es? En primer lugar, no moverte de tu lugar. Tienes que quedarte en ese lugar para que no te incluyan o te quieran incluir en el otro, en la otra modalidad, que es el homicidio voluntario. Quédate en tu lugar. Si tienes la manera de asistir a la persona, hazlo. Entre más favores le hagas a la persona o en esa escena, mejor te va a ir la carga. El juez te va a dar menos tiempo o te va a dar una penalidad mínima. Te la va a minimizar a causa de todo lo que hagas en favor de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Otro pudiera ser también la impericia manejar un arma. Yo no tengo nada que estar haciendo con un arma de fuego si no la sé usar. A mí me da miedo agarrar una pistola. No sé si tiene balas, no sé cómo se carga, no sé nada de balística, nada. No sé cómo se usa. Entonces, si yo agarro un arma, estoy propenso a matar a un tercero o echarme yo mismo, ¿no? Suicidio, que también no está permitido dentro de las leyes divinas, más que nada, ¿no? Otro pudiera ser una negligencia médica. Somos humanos. Y aunque sean excelentes médicos, han cometido en su momento algún error. En el caso de nosotros como constructores, también estamos sujetos. Hace poquito, un amigo de mi hijo Gastón, arquitecto,
hacía sus primeros trabajos, empezaron y remodelaron una casa, y lo primero que tenían que hacer era tumbar una barda que estaba un poco metida en el terreno. ¿Qué pasa? Hay que estar bien al pendiente con los detalles estructurales. Cuando una barda está construida y ya la tienes hecha y hay que derribarla, pues supuesto que le tienes que, como lógica, escarbarle por un lado. Todo lado lo escarbas para desplomarla y que caiga hacia el lado donde quieras que va a caer. Había 2 trabajadores y empezaron a hacer el trabajo, pero la supervisión de esta persona no fue suficiente. Una barda, cuando se va a desplomar o cuando la vas a tumbar, hay que apuntalarla, meterle por lo menos acá 3 metros, lo que viene siendo un puntal, un contraventeo, para que cuando ya esté listo, piquites poco a poco y los puntales puedan caer. ¿Qué pasó? No les dijo, no se dieron cuenta, y la barda se desplomó y mató a uno de los trabajadores. Entonces es importante siempre la supervisión de la persona, es muy importante, de alguien que sea perito. Yo soy director responsable de obra y he visto cada barbaridad que se cometen, desde poner andamios mal, desde manejar alturas sin precauciones mínimas. Bueno, otro más pudiera ser también un manejador de una máquina. Es muy común que se le llaman un forklift, de esos que trabajan. Hemos visto accidentes feos, pero algunos han matado a alguien por la impericia de manejar esa máquina. Entonces, hay una persona, hablando también de homicidio imprudencial, que se llama Jerónimo Rodolfo Rodríguez, que tiene muerte cerebral. ¿Qué le pasó a esta persona? No sé si supieron, en Puebla, el 2022, en la época de la pandemia. Estilista, el chavo, muy guapo y lo que ustedes quieran. Fue su día de descanso y va a tomar un baño sauna ahí en Puebla y todo el asunto, y resulta que él pide que le den un masajito de esos bien sabrosos. Baño sauna, el masajito, y cuando le estaban dando el masaje, le truenan el cuello, se lo truenan de más, y ahí mismo se desvaneció y hasta ahí llegó. Busqué qué ha pasado con él y sigue igual. ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos que tener cuidado. Miren, pidan los masajes que quieran pedir, y es muy rico. A mí me gusta que me den masajes, y en el cuello que me lo hagan como sea, pero jamás que permitas que te truenen en el cuello. Pero aún así, siendo una persona con mucha pericia en eso, mejor que no lo hagan. Te evitas un problema serio. Expones pues la vida a causa de esto. Vamos a ir a la raíz etimológica de homicidio. Dice que proviene del latín homicidium, formado por homo, que es humano, y el sufijo sidio, que es sidium, que a su vez es caedere, que significa pues aquella persona que mata. No tiene mucha ciencia esto, y se ve que pues es claro. Es un homicida. Que es una persona que priva de la vida a un tercero. Miren, hay casos, vamos a ver algunos casos de homicidio en México y en el mundo entero. Dice, y son datos de este año, el número de homicidios en la República Mexicana, según datos del INEGI, son de 94 y parece que están un poco bajos. Asesinatos diarios, o sea, 34,310 en un año, en todo lo que es la República Mexicana. Los estados más peligrosos de nuestro querido México es el Estado de México y el Estado de Guanajuato. Nuestro querido San Luis Río Colorado, Sonora, representa el segundo lugar en homicidios dolosos, después de mi natal Ciudad Obregón, Sonora, donde hay 93 asesinatos en este año aquí en San Luis, y el primer lugar lo ocupa Cajeme, me decía ahorita, con 49 asesinatos
por mes, resultando 490 muertos hasta en octubre del 2023 de este año. Entonces, necesitamos seguir orando por nuestra ciudad, necesitamos de nuevo interceder más que nunca por nuestro México, porque dice la palabra que la maldad va a aumentar, pero nosotros en algo la contrarrestamos al apoyar en esto. Los países más peligrosos, según la IPG, que es el índice de paz global, que califica a 163 países en su función de nivel de paz y los ordena del más peligroso al más seguro, son Afganistán, Yemen y Siria. ¿Qué pasa en estos países? ¿Qué pasará? ¿Por qué son los más violentos? Dice la corrupción, tanto de las autoridades como del pueblo. No puede haber un gobierno corrupto si no hay ciudadanos corruptos. Y ahí, en su momento, podemos caer también en esto. La corrupción está a lo máximo, la pobreza también está a lo máximo, la desintegración familiar, ni se diga. Entonces, son países pues que están escasos también de cultura, de deporte y salud. Estas están pues muy por debajo del nivel deseado. México, desafortunadamente, nos estamos adentrando a la línea de los países más peligrosos. Vamos como a la mitad, ya rebasamos de los más buenos, ya nos metimos en la línea de los más peligrosos. Y los países más seguros en el mundo son Islandia, Dinamarca e Irlanda. Lo mismo leía. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa en estos países? ¿Por qué son los menos agresivos? Porque la corrupción es prácticamente cero, la pobreza no hay, se puede decir pobreza, desintegración familiar, la unidad familiar se da mucho, lo que viene siendo el deporte, la cultura, etcétera, etcétera, hacen que esos países sean países seguros. Este tema está súper interesante, a mí me motiva tanto a que cosas que, porque muchas veces decimos lo de la iglesia y lo del mundo, que lo maneja el mundo esa parte. Tu conocimiento que viste allá es secular, pero no, tiene mucho que ver y ahorita vamos a ver cómo este tema lo encaja, lo puedes encajar en la Biblia y te sale un tema pues interesante, complementa mucho a lo que es la palabra de Dios. Cabe señalar que la pena de muerte a partir del 2005 para acá no está permitida en México. El presidente Vicente Fox la omitió o la canceló. También cabe señalar que la pena máxima es de 70 años. No se pueden dar más de 70 años, por más que haya hecho, ni, como dijo, y ni canijo que lo aguante, ¿no? Ni persona que lo aguante. Ok, en caso de incurrir en delitos estando en reclusión, se añaden el límite de otros 30, o sea, serían 100 años de cárcel. Las últimas personas sentenciadas a pena de muerte por fusilamiento, ¿saben dónde fue? Aquí en Sonora, y fue en Hermosillo, Sonora, en 1957, donde dos personas, tengo los nombres, pero no los voy a dar pues, ¿para qué los damos? Pero fueron acusados de violación y de asesinato a dos pequeñitas. Entonces, fue el último evento que hubo de este tipo. El homicidio imprudencial en México se castiga con penas resultando normalmente multas o prisión de 5 a 10 años. Por eso yo le decía ahorita, si tú quieres recibir la menos carga, trata de, si te llega a suceder algo, que esperemos en Dios que no, de aportar lo más que puedas, no huir del lugar, estar convencido de que vas a aportar lo más que puedas a las autoridades y un beneficio económico a las familias, etcétera, etcétera, para que pues resulte un poco más, alivianar un poquito más la carga, ¿no? En caso de que llegara a suceder, que esperemos en Dios que nunca suceda.
En Estados Unidos, la pena máxima, bueno, los procedimientos para esta pena es la inyección letal, o también se encuentra la silla eléctrica, y en algunos estados el ahorcamiento, la más cruel. El sexto mandamiento, ¿lo recuerdan? El sexto mandamiento, miren, el Señor nos deja bien claro. Me preguntarán, ¿está de acuerdo el Señor con el homicidio, con la muerte? Definitivamente no está de acuerdo. Dice que vamos a ir, me quisiera ir cronológicamente. El primer acto de pecado que cometió el hombre fue la desobediencia. Entonces, ¿por qué? Porque inducido por la serpiente, ya se la saben, le dijo a Eva, ¿sabes qué? La sedujo y cayó en desobediencia. Una vez que cayó en desobediencia, el siguiente pecado que se menciona en la Biblia por parte de un ser humano fue en la misma familia de ellos, que fue el matar o el homicidio. Entonces se encuentra, no matarás, en el sexto mandamiento. Entonces, ninguna de las modalidades que podemos ver son permisibles, ya sea el homicidio, decía ahorita, el suicidio, o ya sea el aborto. Por lo menos esas tres no está de acuerdo para nada. Si de alguna manera nosotros caemos en esto, hay cierta manera de perder la salvación por un lado y de perder también la libertad en el lado secular. La pena de muerte en el Antiguo Testamento era permitida, ¿para qué? Para que se cumpliera la ley dada a Moisés. En el Nuevo Testamento Jesús no vino a abolir la ley. Miren que habemos muchos cristianos muy radicales y decimos, bueno, ¿y por qué Jesús, aquella mujer la agarraron en adulterio y se la llevaron a Jesús, la perdonó? Pero ¿saben qué? ¿Y cómo no llevaron al varón también? ¿Llevaron a la mujer y el varón qué? Miren, ese tipo de gente que llevó a Jesús no era tanto que les importara la vida o la muerte de esa persona. Querían de cierta manera que Jesús agarrarlo o tenerlo o casarlo en algo malo para poder acusarlo. Y no pudieron. Le digo, ¿sabes qué? Que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces Jesús no vino a abolir la ley, ni siquiera la muerte, sino que vino a reforzarla, de manera que la gracia de Cristo jamás va a sustituir el castigo merecido, ni de arriba ni acá en las leyes de abajo. Pablo dejó escrito en Romanos lo siguiente. Dice, sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. La autoridad máxima que nosotros tenemos viene de parte de Dios, aunque estemos en la tierra. Y las que existen fueron establecidas por Dios. Y en Romanos 13:4 dice, porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el mal. Aquí, ¿qué pasa? Muchas veces por la corrupción esto lo dejan a un lado. Es más, hay políticos o hay gentes que trabajan en la administración de justicia que no se van por la justicia, se van por una remuneración económica. Pero ¿saben qué? Se escapará el delincuente de la justicia aquí en la tierra, pero de la justicia de Dios no se escapa. Ahorita vamos a ver adelante eso. Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que digan eso, fíjense quién, a su hermano, ¿no? A su hermano. Entre nosotros es muy delicado
llevarnos de más o decirnos cosas que no sean agradables, ni para en el sentido humano, ni para el sentido espiritual. Necio su hermano, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, yo repito, es muy importante que nosotros como seres, como hermanos y lo que sea, principalmente entre los varones nos llevamos, ¿no? A veces nos llevamos pesadito. Pero qué bueno, porque hay cierta coinonía y lo que ustedes quieran, pero en ningún momento ofender, y ofender de manera tal que le digamos, no voy a decir la palabra, no, pero hay palabras muy, muy fuertes que lastiman no solamente a la persona, sino que lastiman también la voluntad de Dios. Y podemos nosotros estar expuestos al lago de fuego. Y a lo mejor no vas a morir de una manera física, pero espiritualmente sí estamos expuestos a morir a causa de lo que es este tipo de negligencia, por así decirlo. Tengamos mucho cuidado entre nosotros, pues, de manejarnos con mucho, mucho respeto, y si nos llevarnos con la mejor amabilidad que podamos tener. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a quedar muy serios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya no me voy a llevar yo Le dije a Ramón que le iba a mencionar, pero no está Ramón. Algunas formas de homicidio según el Viejo Testamento. Miren, formas de homicidio hay infinidad, ¿no? Y si nos pudiera ser un tema de completo, pero aquí vamos a ver algunos puntos nomás, claves o importantes. Dice que el que derrame, Génesis 9:6, alguna forma, sí, Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre humana por el hombre, su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Es lo que le decía al principio. ¿Saben qué? Nosotros somos una joya para el Señor. Somos una piedra preciosa, valemos mucho para el Señor, aunque nosotros no lo percibamos al ojo secular. Valemos infinitamente para el Señor. Cada una de las personas, desde que está en el vientre de la madre, ya tiene un valor muy grande para el Señor. Y muchas veces nosotros no la vemos así. Esa persona que está en el vientre, que tiene, no es una persona todavía, ni su forma de estar, podemos pensar, ¿no? Entonces, es importante que entendamos este punto. Por su sangre será derramada. Entonces, ¿está de acuerdo el Señor en que se dé un castigo a las personas, incluso castigo de muerte? ¿Quién contesta? Por supuesto que sí está de acuerdo el Señor. No, hermano Gastón, pero que el Señor es un Dios de amor, es un Dios de amor, pero por amor a ti, por eso lo hace. Si yo estuve leyendo acerca de esto y mencionan los expertos, dicen que un país que no que no practica esto, que de cierta manera es palabra de Dios, está expuesto más, porque el delincuente es más libre. Dice, yo voy a matar y al cabo es que a mí no me van a matar, me van a dar cárcel y de la cárcel me escapo. O tengo el suficiente dinero y yo pago y ya me libro. Entonces, es importante pues mencionar esto. Ahora dice, uno de los puntos es, si dice el número 35:17, hablando de alguna forma de homicidio, el primero que puse aquí es muerte con piedra. Dice, si lo hirió con piedra que pueda causar la muerte y muere, es homicida, y el homicida ha de morir. Si lo hiciere con instrumento de palo, el 2 es instrumento de palo que pueda causar muerte y muere, es homicida, el homicida ha de morir, tanto con piedra como palo. Y ahora pónganle lo moderno, cuernos de chivo, pistolitas chiquitas, esas escuadritas chiquitas, revólver, etcétera, etcétera. Dice, esto me llamó mucho la atención. Chacón en su clase pasada lo mencionó, en Números 35:19, el vengador de la sangre matará al homicida
cuando lo encuentre. Aquí hay algo muy importante. El Señor permitía en la ley a Moisés decirle: ¿sabes qué? Alguien de la familia o un allegado a ellos puede ser el vengador de esa sangre y se vale. Entonces, actualmente hay un espíritu de eso que se da también. Aunque ya no es permitido, es castigado muy severamente la persona que venga, porque pues el Señor dice: mía es la venganza. Entonces, otro más es muerte por odio. Números 35:20. Si por odio lo empuja o echa sobre él algún objeto por acechanza y muere, pues la misma es homicida. O por enemistad. Si lo hiere con su mano y muere, el heridor ha de ser muerto. Y el vengador de la sangre dará muerte al homicida. Aquí hay algo muy interesante. De cierta manera, en aquellos tiempos, como ahora, también el homicidio imprudencial tenía gracia para estas personas. En Números 35:22 sigue diciendo: pero si accidentalmente lo empuja sin enemistad o sin acechanza, echa sobre él algo o algún instrumento, o bien sin verlo, ¿qué para que sin verlo? Deja caer sobre él alguna piedra que pueda darle muerte y muere sin que fuera su enemigo ni procurara su mal, entonces la congregación juzgará entre el heridor y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Todo estaba establecido en reglamentos. Hay códigos, reglamentos, etcétera, etcétera. Y el 35 dice, 35:25, y la congregación librará al homicida accidental de la mano del vengador y le devolverá a la ciudad de refugio. Y también mencionaba con las ciudades de refugio, eran 6 ciudades de refugio. Estas, había la manera de que aquella persona que había cometido un acto de homicidio, perdón, el homicidio no puede, hasta ahí llega, ¿no? De homicidio, pudiera refugiarse en esas ciudades y exponerle el tema a los ancianos que juzgaban ahí en el pueblo o al sistema judicial de esa localidad, y lo protegieran. Pero había sus reglas. No tenía que salir de esa ciudad hasta que el sacerdote muriera. Si salía y lo encontraba la persona, el vengador de la sangre, entonces, y lo mataba, no estaba el vengador de la sangre incurriendo en ninguna falla por ley. Aquí es donde decía ahorita, vamos a entrar a unos conceptos. Miren, hay 3 puntos, son un chorro de puntos. Yo puse los 3 más importantes para poder continuar con la clase. En criminalística vimos, uno de ellos es la escena del crimen. ¿Qué es la escena del crimen? Pues está muy sencillo, ¿no? Dice: la escena del crimen es donde el delincuente decide llevar a cabo su cometido, en la cual se encontrarán indicios, evidencias y señales materiales que servirán de apoyo para determinar el esclarecimiento de un hecho. La escena del crimen es lo fundamental para que una investigación pueda llevarse a cabo de una mejor manera. Imagínense que una escena del crimen no la acordonen o no la resguarden y llega alguien inmediatamente y quita todas las evidencias. Si muchas veces con todas las evidencias las autoridades no dan con bola o batallan mucho, porque llegan peritos en diferentes áreas. Hay peritos en el perito forense, el médico forense, en caso necesario es llamado, en balística, en caso de dactiloscopía, en caso de saber de ver si hay algún instrumento que pudo haber tomado el homicida, pues averiguar con las huellas digitales, dar con la persona, o en balística también de dónde llegó la bala, etcétera, etcétera, calibres y todo, de balas y todo ese asunto. Bueno, esa es la escena del crimen. Autores en una escena de homicidio es también bien importante. Qué lógico, Gastón, ¿y eso por qué? Bueno, pues así es. Para que este acto se lleve a cabo debe haber en la escena del crimen por lo menos 2. ¿Sí saben cuáles son los 2, no? Mínimo 2. El homicida y
y la víctima. En algunos casos habrá de haber más personas en la escena del crimen. Entre ellas pudieran estar, o en la escena o cerca de la escena del crimen, pudieran estar cómplices. Cómplices. Si llega una autoridad y encuentran a alguien ahí, sin preguntarle lo que penan, a lo mejor convierten en infracción también las autoridades, pero les sirve mucho qué estaba haciendo la persona ahí. Y por otro lado, o personas ajenas totalmente al evento, y estas podrían fungir como testigos de lo ocurrido ante las autoridades correspondientes. El otro punto es el primer respondiente. Este es muy importante, bien importante. El primer respondiente dice que es la autoridad primera en llegar a la escena del crimen, ya sean municipales, estatales o federales. Y su obligación, ¿saben cuál es? Por lo que decía ahorita, resguardar lo más que puedan el área de la escena para evitar la alteración de indicios y los peritos forenses puedan cumplir su función de una manera correcta. Ese va a ser el primer respondiente. El primero es que muchos hacen una llamada y se corre la voz, y a ver, el que llega primero, él tiene la obligación de traer su cinta. Si ustedes saben, en una patrulla o alguna unidad policíaca, siempre deben de traer cinta. Y si no traen, pues mal. Ni modo que digan, ¿sabes qué? Arráncate a la ferretería a comprar una. O vete allá pues no. El primer respondiente le compete verificar la denuncia. Muchas veces las denuncias son falsas, Ha pasado, las denuncias muchas veces son falsas. Él le compete verificar que la denuncia pues sea realmente, localizar también, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son tres. Entonces, la escena del crimen, autores en la escena del crimen y el primer respondiente. Padre, muchas gracias por esta oportunidad de dar esta clase, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Sé que es de mucho provecho, Señor. Miren, hay muchos casos, ¿no? Y hay uno muy trillado también, pero muy fácil de entender y muy aplicable a lo que estamos viendo. El caso de Caín, y aparte que fue el primero, ¿no? El primer homicidio que se dio en la Biblia fue con la primera pareja que hubo en la tierra, que fue Adán y Eva, que tuvieron a dos angelitos, bueno, a un angelito y a otro no tanto, Caín y Abel. Dice la palabra de Dios que Adán conoció a su esposa Eva, ya saben qué es, ¿verdad? Sí saben que la conoció de todo a todo, y concibió y tuvo a un hijo que se llamó Caín. Y dijo ella, con el favor del Eterno adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel y fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Dice, pasado el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, y a su vez Abel trajo la primicia de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no agradó la ofrenda de Caín, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. ¿Saben qué? Ahí ya empezó mal. Llevo una ofrenda yo al Señor y está mi hermano ahí, y le gustó la de mi hermano y resultó que no le gustó la mía, y en vez de mejorar la ofrenda, se me vienen pensamientos satánicos, porque son satánicos, de muerte, de agresión en un grado mayor. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado y por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno no serás aceptado, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. No el pecado a ti, sino tú debes dominar el pecado. Estuvieron y Caín dijo a su hermano Abel, hermanito, vámonos, te voy a invitar a dar un paseíto al campo, vámonos al campo. Sí. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató, no da más detalle de nada, ¿no?
pero sí mató a su hermano Abel. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de tu hermano clama desde la tierra. Vamos a ver, ¿por qué causa Caín mató a Abel? ¿Por qué causa? Es más, no ocupamos ni inventarle nosotros. Si nos vamos a 1 de Juan 3:12, aquí viene la causa. ¿Por qué causa? Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué le mató? Pregunta ahí. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Miren, entonces no era tanto, en sí era la ofrenda, pero más que esto son obras que nosotros, que en aquel momento estaban haciendo ellos, y las obras de ellos deben de agradarle al Señor. En este caso, yo decía ahorita, hay dos líneas que nosotros estamos, o que podemos estar nosotros. La primera línea es la línea de la maldad, que ya fuimos sacada de ella. Mientras no hubiéramos salido de ellos, nosotros estamos expuestos a cometer cualquier delito, sea muy leve o sea mayor. Pero cuando una vez somos rescatados por su sangre, entonces nosotros podemos empezar a querer dar vida, a estar al favor de la vida, no de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las obras de uno eran malas y las obras de otro eran justas. Vamos a ver aquí los puntos. Denotemos que Caín, pues ya dije ahorita, llevaba su ofrenda, ha de haber llegado como buen pastor. Dicen que era pastor de ovejas, yo creo, o era cuidador de ovejas. Ha de haber llevado la más gordita, ¿no? La más sana, la más buena, porque quería agradarle al Señor. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, llevarle lo mejor al Señor. Ahora digamos: pues yo ni ganadero soy. En lo que tú haces, varón, o en lo que tú haces, mujer. Decían ahorita los pastores, saben que hay que preparar comida. Entonces, qué bueno que se van a aventar, dicen, y se van a aventar las mejores en preparar la comida. Porque realmente la comida va a ser para nosotros, le vamos a sacar provecho a nosotros. Pero no nomás es el acto de que hagan comida y nosotros nos agrademos, sino el Señor, por sus obras buenas o por lo que ellas saben hacer, reciben bendición también. Y la congregación y todos nosotros, de cierta manera, se da la coinonía, se da la amistad y se da el buen apetito, también el buen comer, por ese detallito. Entonces, yo al preparar una clase, o la persona que pasa aquí al frente también, no puedo entregar lo mejor de mí mismo. Decir: ¿sabes qué? Al cabo es que... Y prepararme muy a la ligera y aventar un verbazo que nadie le entiende, y a la hora salgas igual o no edifique. La idea pues es que edifique. Dice el pastor se levanta desde tempranito. Yo sé que la pastora también, a preparar su clase, porque tienen que dar lo mejor de sí, pues. Y todos y cada uno de nosotros, cuando te levantes en la mañana, dile: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero dar lo mejor. ¿Pero qué tiene de extraordinario? No, a donde vayas, si vas a ir con los albañiles, da lo mejor de ti. Si vas a ir con el proveedor de materiales, hay que dar lo mejor de uno. Uno puede dar lo mejor de uno. Yo no me quiero por ningún momento echar flores. Pero ¿saben qué? Pregunten en cualquier lugar donde hay abastecedor de materiales si hay alguna factura pendiente. Lo máximo que me tardo, si no pago inmediatamente, voy a ir el sábado o antes del sábado, y ahí está liquidado todo. No me gusta por ningún lado de ver. Porque la palabra de Dios nos dice: no debáis a nadie nada. Pero hay otras personas que yo no quiero hablar más de ellas, que dicen: fulanito de tal, ¿dónde está? ¿O no lo has mirado? Tu colega fulano de tal, ¿dónde está? Porque hay pendientitos aquí. No dan lo mejor de sí. Yo admiro mucho a mi mujer también por eso. En las mañanas, no me pregunta si voy a desayunar o no. Ella, el desayuno, a Giselle, dan lo mejor de sí. Yo sé que todas las mujeres hacen algo,
a lo mejor el varón que no desayuna, pues si le sirven, a lo mejor sería hasta pleito. Pero estoy refiriéndome a que demos lo mejor. Y nosotros como varones también en la casa, dar lo mejor. Desde que salga de tu casa, varón, dale lo mejor a tu mujer. Y si sales peleado, regrésate, arregla la situación y te va a ir muy bien. Las dos figuras en la escena del crimen es muy sencillo, pues ya las vimos. ¿Quién queda como homicida? Pues queda Caín. ¿Y quién queda como víctima? Queda Abel. Entonces, en esta escena del crimen, Caín decide en la escena del crimen, Caín decide, ¿sabes qué? Un lugar apartado. Siempre la persona que va a hacer el mal regularmente no va a hacer, va a querer pasar desapercibida. Todos tiros va a querer pasar desapercibida. Entonces, dice, pues salgamos al campo. Vamos a salir al campo, y en el campo, pues ahí nadie nos va a ver. ¿Por qué no lo mató ahí en su casa? Si ya tenía mucho coraje, porque estaba papá y a lo mejor estaba mamá ahí, ¿no? Entonces salieron al campo y ahí decidió quitarle la vida en el campo para que no hubiera testigos presenciales, como en la otra que vamos a ver que sí hubo y no se dio cuenta nuestro amigo Moisés. La denuncia del hecho, aquí me llama tanto la atención. Dice que la denuncia del hecho la hace la misma voz de la sangre de Abel como víctima, clamando justicia por Dios. ¿Sí se acuerda que leíamos ahorita que tu voz, la voz de la sangre de su hermano, clamaba justicia? Aquí, ¿qué pasa? Miren, esto es muy importante. Cuando una persona inocente muere, la misma sangre de él, no ocupamos que haya testigos presenciales o que haya en la tierra. De todas maneras, el testigo presencial es el de arriba. La misma sangre del inocente clama hacia el Señor. Y aquí dice que el primer respondiente, ¿quién fue aquí? Fue el mismo Señor Jehová. Inmediatamente la sangre clamó y ya se hizo una denuncia. Hubo una denuncia y el primer respondiente es el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Cuando una persona inocente muere, la voz de su sangre clama hacia el Señor, y el Señor viene y toma cartas en el asunto y Él se da cuenta de todo. Por eso decimos que la justicia, nos podremos escapar de la justicia secular o de la justicia del mundo, pero de la justicia de Dios no nos vamos a poder escapar. ¿Cuántos casos hemos visto de este tipo? Donde las personas son exoneradas por las autoridades, no pasó nada, no más que un billete por alguien y ya se quedó arreglado, pero la justicia de Dios viene en su momento. Y si aquí hay muchos ejemplos que ahorita no hay tiempo de mirarlos. El segundo acto de homicidio fue Moisés. Dicen que él salió, ya era hombre, ya estaba grande. Todos sabemos que fue criado como príncipe, en bien a gusto en el palacio. Él tenía de lo mejor, traía bien garreado, así andaba con todo. ¿Y qué resulta? Pues él era un príncipe, pues. Pero su sangre de todas maneras estaba con el pueblo de Israel. Eran sus hermanos y él lo sabía. Un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos, observó sus cargas y vio que a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Esto lo encontramos en Éxodo 2:11 en adelante. Y el 12 se miró a todas partes, también quiso pasar desapercibido. Vio que cometían una injusticia, volteó para todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es muy común también que encontremos, la gente mata y entierra para que no dejar nada de evidencia. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Pero ahora eran del pueblo, eran israelitas. Ahora, ¿por qué golpeas uno golpeando al otro? Y él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe o por juez entre nosotros? O en otras palabras, Moisés, ¿a ti qué te importa?
¿quieres matarme? Dice, caray, ¿quieres matarme? Como mataste al egipcio. Entonces tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. ¿Saben qué? Testigos presenciales, él no los miró, porque dice que volteó a todas partes, no miró a nadie. Pero resulta que sí había testigos presenciales, quizá no en la escena de crimen, pero cercanos a ellos, que sirvieron de testigos para con Faraón. Y fueron con Faraón y le dijeron, ¿sabes qué, Faraón? Moisés, tu hijo querido, tu adoptivo, pues es asesino. Caray, pero ¿cómo? Al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y se fue a vivir en la tierra de Madián. Si analizamos este caso, aquí por principio de cuentas también vemos o encontramos otro tipo, el tipo de homicidio en grado de doloso o voluntario. Tuvo coraje y hasta cierto punto tenía razón. Ver las grandes cargas que llevaban sus hermanos hebreos y además porque los golpeaban a uno de sus compatriotas. Tenía razón, pero ¿saben qué? Aunque tú y yo tengamos razón de darle cuello a alguien, no debemos hacerlo. Él como príncipe tenía la manera de interceder por ellos ante Faraón y que la situación cambiara. Entonces, al parecer, la causa era muy justa, pero no era de acuerdo a las leyes terrenales ni a las leyes divinas. Entonces, decía ahorita, este fue un homicidio de la modalidad voluntario o doloso. Moisés, por voluntad propia, decide quitarle la vida al egipcio. Las dos figuras en la escena del crimen pues eran uno quedó como homicida, quedó Moisés, y el egipcio como víctima. Víctima, dijo nuestra amiga Lupita, ¿no? Pero no se dio cuenta, pero también había más cerca de la escena del crimen. Había 2 hebreos. A lo mejor por eso no le dijeron nada, pues Moisés es de lo nuestro, vamos a quedarnos calladitos. Mira, ahí lo enterró. Y nosotros vimos. Pero ya cuando ellos se enojan contra él, dedito, apuntar, ¿sabes qué? Hasta aquí se acaba el secreto. Entonces, ¿cuál fue la escena del crimen? Moisés decide como escena del crimen el mismo desierto, con el objeto también pues de pasar desapercibido por cualquier testigo presencial. Le puse aquí, pero pues sí lo habían mirado. Entonces, ¿saben qué? Yo repito, la persona que tiene todo el deseo y la intención de matar con alevosía y ventaja queda muy definido, pues. Yo decía, voy manejando, no me doy cuenta, me paso el semáforo, arroyo a alguien, muere. Si yo huyo, puede hacer que sea acusado del otro tipo de homicidio, el voluntario. ¿Y para qué me meto más broncas? Hay que mantener la calma y estar siempre al pendiente. Llamar a tu abogado, no le hace, llamar a tu ser querido, llamar a hacer saber, pues. Y se dice, yo tuve la culpa. De que tiene culpa uno, porque es culposo, hay culpa, pero no fue voluntario. Vamos a ver ya por último, vamos a cerrar ya. Hay 3 casos de homicidios, pero desde la cúpula del poder político y religioso. Miren, esto es muy común, no solamente en la época actual en nuestro México o en algunos países corruptos, sino desde el tiempo bíblico. Estaba corrupta la iglesia, estaba corrupto el gobierno, y nos encontramos a un fiel soldado de David llamado Urías. Ustedes recordarán la historia, tenía una mujer muy guapa, yo me imagino que estaba muy atractiva, por lo menos de lejos, no sé qué tan lejos estaría, que la vio bañándose David y la deseó. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Cuando vayan, la siguiente vez que vayan, mándelo al frente para que muera y yo pueda quedarme con ella. El actor intelectual aquí fue el mismo David. La víctima pues fue Urías, y la escena del crimen fue la misma, el campo de batalla. Otro que
que duele mucho fue Juan Bautista también, o Juan el Bautista, por un lado, precursor de Jesús, de este hombre, un hombre bastante honorable y seguido por muchos, pero también despreciado por otros. Por justos, nosotros en su momento vamos a ser despreciados, porque no todo el mundo nos ve bien. Si yo veo un acto de adulterio, como lo vio Juan Bautista le decía a Herodes tetrarca: ¿sabes qué? Tú estás acostándote con la esposa de tu hermano, Heroías, no te pertenece. Entonces le tenía cierto respeto. Lo único que hizo, lo encarceló, pero no lo mataba, lo tenía preso. Y la señora sí tenía más coraje. Dijo: aprovecho ahorita que pidió algo súper extraordinario, le gustó mi hija, vio cómo baila. Yo me imagino que la mujercita esa ya estaba muy formadita y todo, y la vio bailando y le dijo: ¿sabes qué, mijita? Pídeme lo que quieras, te lo concedo. Miren, la cúpula del poder, cuando es corrupta, puede ser la más desalmada que pueda existir en la tierra. Puede ser la más mala. Cuando hay corrupción, cuando no hay una conciencia de llevar un país en orden o de llevar la justicia como debe de ser. Entonces, ¿sabes qué? Aconsejada por la mamá, porque ni siquiera fue el actor intelectual la muchachita, sino que fue la mamá, le dijo: ¿sabes qué? Pídele la cabeza de Juan. Dicen que le dolió mucho, pero lo mataron, lo decapitaron. Por último, Cristo. Este fue el peor crimen que podemos encontrar todos nosotros. El peor crimen que se puede haber cometido en la tierra. Desde la cúpula del poder político y del poder religioso. Vamos a decir: no, pues que el poder político se la aventó, pero no. En sus manos estuvo Poncio Pilatos de decirle: ¿saben qué? No lo vamos a matar. ¿Por qué? Y yo no veo culpa en él. Mas sin embargo, por darle gusto al pueblo, le digo: ¿saben qué? Me lavo las manos, ustedes tomen justicia. Es más, primero lo mandó al más grande, al ¿cómo se llama? Al jefe, a Herodes. A Herodes le dijo: ¿sabes qué? Yo no le veo culpa, lo manda para allá. Y aquel le dijo: ¿sabes qué? Yo no veo nada. Y ahí lo tenía, lo regresaron y ahí lo tenía. Pero el sumo sacerdote Caifás, y también estaba Anás en aquellos tiempos, lo sentencian a muerte. Entonces, en aquellos tiempos de la Pascua, sí se sabe, ¿no? La costumbre era que soltaran algún reo de esos que estaban ya a punto de darle cuello, iba a morir crucificado, de soltar a alguien. Entonces les dice: ¿saben qué? Pues aquí le dicen al pueblo: ¿a quién quieren que le suelte? Aquí está Cristo y aquí está Barrabás. Vemos nosotros a Barrabás muchas veces como una persona mala, como una persona odiada. Dicen que era alborotador de masas, por eso estaba en la cárcel, era asesino, pero fue usado por el Señor. ¿Saben qué? Barrabás fue la primera persona salvada por Jesús. A lo mejor no de una manera espiritual, pero a raíz de que Jesús se le da la culpa, las culpas de él le pasan a Jesús y él va para Juárez libre. Él ahí tuvo chance, no dice mal la Biblia de él. Él tuvo haber chance de arrepentirse, de haber tomado, después lo crucifican, de haber tomado de la sangre y poder seguido el reino de Dios. Tuvo chance. Así como tuvo la persona que a un lado también, que también tuvo un asesino. Si recuerdan, ¿no? Que había dos. Creo que, no sé si los dos o uno por lo menos, era asesino o era un maleante, y también estaban crucificándolo. Entonces uno se arrepiente. Pero Barrabás no se arrepintió. No dice la Biblia si se arrepintió o no, pero es muy seguro que
que perdió la salvación. Pero a lo que voy aquí con Barrabás, saben que tú y yo llevamos por dentro algo de ese personaje. Porque a causa de nosotros, Jesús murió en la cruz del Calvario. Mataron a Jesús por causa tuya y por causa mía, para que nosotros pudiéramos ser libres. Y esto es de llamar la atención. No minimicemos a este personaje. Quedó en la Biblia como un gran maleante, sí, cierto, pero ¿saben qué? En su momento, por eso estamos aquí, porque en su momento tú y yo no estábamos eximidos de culpa. Hay una maldición grande en la Biblia que se cuenta en Apocalipsis 21:8, ya para cerrar, dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir este tema, Señor. Muchas gracias, Señor, por la atención aquí de esta congregación, Señor.